Сибирь принадлежит вся России. No es justo que toda Siberia pertenezca a Rusia, con sus incalculables recursos. ¿Cómo que no es justo? Es decir, quitar Texas a México es justo, y lo que nosotros gestionemos en nuestra propia tierra es injusto. Es necesario repartirlo y después, en cuanto arranquen los dientes y las uñas, entonces el oso ya no será necesario. Y después harán un espantajo con él. Bienvenidos sean todos ustedes a una primera emisión de Noticias H con Samu Decib y su servidor Fernando Miranda. Samu, bienvenido. Hola, buenas tardes, todavía aquí en la ciudad, ¿no? ¿Cómo estás? Pues sí, es la primera emisión del noticiero que dices. Lástima que sean estas circunstancias, pero bueno. Sí, lamentablemente estas circunstancias que, pues, como ya sabemos, ha estallado la guerra con Ucrania y Rusia, entonces es necesario hablar y dejar puntos más en claro de lo que hemos visto a través del martes, miércoles y jueves que ha salido. Y para esto es necesario invitar a nuestros colegas, invitados especiales tenemos el día de hoy. El primero de ellos es Carlos Peláez. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, leeré un poquito de nuestro compañero Carlos Peláez. Bueno, actualmente es pasante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Es colaborador en el Centro Olof Palme y el proyecto Política en 18. También forma parte actualmente del proyecto editorial La Holística del Tiempo, el Instituto Iberoamericano de Economía y Empresa y la Red de Estudios Globales Atlas Polaris. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Y también tenemos a nuestro queridísimo colega historiador, Jaime Enrique. Bienvenido, Jaime. Hola, Fernando. Hola, Samu. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el público que nos está acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias, Jaime. Leeré un poquito de nuestro colega. Él es actualmente pasante de la licenciatura en Historia y actualmente estudiante de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es técnico auxiliar en la museografía y restauración, egresado en 2015. Fue invitado al programa Univoros en el canal Capital 21 de TV Nacional en 2019. Actualmente participa en el proyecto PAPIT, titulado Analogía anotada en la poesía religiosa de Eugenio de Salazar, realzado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es ayudante de profesor de las materias optativas Mito y Religión de la Europa Antigua, así como Teoría de las Religiones de la doctora Rosa María del Carmen Martínez Ascobereta, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es director general de la Holística del Tiempo. Bienvenido. Gracias de nuevo por la invitación.
Gracias a ti. Y bueno, empezamos con este conflicto, de lo cual nos vamos a dividir en tres enfoques. Antecedentes, lo que está ocurriendo ahorita y los posibles consecuencias que podemos enfrentar. No sé si Samu quieras decir algo al respecto antes de que pasemos con nuestros invitados. Tu micro. Como vamos a, bueno, decía que como vamos a tocar este tema que es bastante complejo, sí me gustaría pedir al público que pues sean un poco neutrales, que no lancen comentarios de apoyo un bando a otros, sino que sean lo más pacíficos posible, porque queramos o no, en un conflicto armado los civiles sufren, pero también por los soldados, ¿no? Que independientemente de su bando están sufriendo, así que me gustaría que el público tenga que el público sea lo más neutral posible y que no se inicie una guerra en el chat. Entonces, nada más, solamente quería decir eso. Excelente, Samu. Jaime, ¿qué opinas al respecto con los sucesos de esta semana? Pues creo que era el peor escenario que podía pasar, el menos esperado para muchos, una conclusión que para otros era como lo más lógico y que es un problema mucho más complejo que lo que vemos a simple vista, que lo que vemos más evidente, ¿no? Entonces, creo que un poco ahondando con lo que dice Samu, verdaderamente en el momento en el que lo estamos viviendo, no sabemos qué es lo que está pasando. Y sería un poco ilógico tratar de tomar una postura cuando estamos en este periodo de tanta incertidumbre, ¿no? No sabemos hacia dónde va, por dónde viene, por dónde empezó, pero sí estamos viendo las consecuencias de esto y como bien dice Samu, la principal consecuencia es la pérdida de vidas humanas, ¿no? Que eso siempre en cualquier circunstancia va a ser lamentable. Muchas gracias, Jaime. Carlos, referente al contexto internacional, ¿qué es lo que afronta ahorita Rusia con respecto a las sanciones económicas? Si bien estas sanciones económicas perjudican pues la estabilidad en la bolsa, pero ¿qué otras consecuencias nos traen? Bueno, en realidad son muchas. Lo que acabamos de ver, y justamente como lo dijo Jaime, es un antes y un después. La historia humana ha cambiado, y eso es un hecho. Y vamos a tener una serie de ramificaciones que son muy difíciles de prever. Hay muchas posibles consecuencias en muchos sectores, pero lo que parece indicar que va a pasar es que muchas de estas sanciones en realidad no son nuevas. Son cosas que ya se venían dando desde 2014 y que evidentemente han probado que no funcionan para el propósito que están diseñadas, que es castigar a muchos de los líderes empresariales, los oligarcas, vaya, como son llamados, de la Federación Rusa, que de una u otra manera están vinculados económicamente con Vladimir Putin. Ahora, si algo ha demostrado en las últimas décadas es que la relación entre estos grupos económicos y Vladimir Putin no funciona así. Ellos no tienen una voz sobre la política del Kremlin, sino que es una relación unilateral del Kremlin hacia ellos y no viceversa. Y no parece que vaya a haber un cambio sustancial. Esto ya lo vimos, por ejemplo, con la invasión de Crimea, lo vimos con el incidente con el vuelo de Malaysia Airlines en 2014 y también lo vimos más recientemente con el envenenamiento de la agente Skripal en Londres. Esta serie de sanciones a estos personajes no han tenido prácticamente ninguno de estos efectos que se esperan sobre ellos. Ahora, sí estamos viendo una nueva categoría de sanciones que no se habían hecho hasta ahora. Hemos visto, por ejemplo, sanciones ya a un nivel financiero, no solamente sanciones a un nivel individual, a un nivel personal, como hasta ahora se habían llevado a cabo, hacia mucho de las interacciones comerciales y económicas de la Federación Rusa, sobre todo con Londres, porque si bien es cierto, hay una razón por la cual muchos de los golpes que se le busca dar a Putin pasan por Londres, por la City de Londres, y es que mucho del cambio que se le está haciendo, más bien que necesita la Federación Rusa hacer para conseguir divisa extranjera, lo realiza a través de entidades financieras en Londres. Y eso sí podría ser un efecto con más repercusiones. Ahora, no necesariamente es tan simple como dañar la posición rusa, porque Rusia también
se espera que reaccione de una manera equivalente. Lo mismo hemos visto, por ejemplo, con la expulsión de periodistas, con sanciones comerciales. Lo que parece que va a vaticinar todo esto es que vamos a tener un mundo con una carencia y un encarecimiento de muchos productos muy importantes. Y esto va a caer en el peor momento posible a muchas economías de otras partes del mundo. Por ejemplo, actualmente, hoy por hoy, el 40% del trigo que compraba Egipto venía de Ucrania y otro 30% venía de Rusia, ambos por el Mar Negro. Ese trigo ya no va a llegar a Egipto, y cuando tenemos en cuenta que el gobierno de Egipto, a pesar de todo, el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi, se encuentra en una posición muy frágil ante la población, que las zonas más pobres, por ejemplo, de Egipto, no van a recibir o van a tener un incremento en mucho del precio de productos hechos de trigo, podemos esperarnos que se vuelva más convulsa la posición política de Egipto. También podemos ver eso en Líbano. Por ejemplo, Líbano, si lo recordamos, es un país demolido. Hace 2 años hubo una explosión en el puerto de Beirut. Líbano tiene una crisis económica endémica gigantesca, tiene un problema institucional enorme que lo tiene paralizado, y basta una chispa en lugares como estos, donde no van a recibir el trigo que recibían del Mar Negro, para que haya un estallido social. Mismo asunto, por ejemplo, que podemos ver en varios países de África, donde el paladio que producen estos dos países se va a encarecer, y muchos talleres no van a poder ensamblar, por ejemplo, muchos de los materiales tecnológicos que se están haciendo. Si tenemos en cuenta que ya hay una carestía de microchips, por ejemplo, de la producción taiwanesa, desde el COVID, o de tierras raras, que también tenemos en la parte china, y bueno, por otro lado, también tenemos otros materiales que son muy comunes, que van a aumentar de precio. El petróleo, el gasóleo, por ejemplo. Tenemos muchos países de Asia Central que ya tienen procesos políticos muy delicados, como Kirguistán o como Kazajstán, que acabamos de ver que tuvo un estallido social. Y bueno, con el aumento del precio de estos productos también podemos esperar una inestabilidad muy fuerte. En América Latina no es la excepción. América Latina, desde todo este acento con el COVID, tenemos una inflación que está galopando. El petróleo se utiliza para todo, porque todo se transporta prácticamente en petróleo, y muy probablemente se va a sumar. Son pequeños detalles que el conflicto en Ucrania va a afectar en otras partes del mundo, innegablemente. Las sanciones también lo van a hacer, porque al final son obstáculos comerciales que se van a interponer. Muchísimas gracias, Carlos. Samu, ya Carlos nos está introduciendo en el contexto en el cual pues estamos ya planteados, pero también hay que conocer un poco de esos antecedentes, porque el conflicto de Rusia y Ucrania no empieza como tal desde la anexión de Crimea, por ahí, de hace unos años. Pero si gustas comentar al respecto, Samu. Bueno, sí, justamente este aspecto, digo, ahorita mucho se menciona de esa anexión que hubo en Crimea, hacia Crimea en 2014, que fue cuando empezó como esta onda de las sanciones económicas, pero la realidad es que este conflicto se remonta hasta el final de la Guerra Fría, en 1991. Ucrania era parte esencial de la Unión Soviética, de hecho era una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética. Cuando cae el bloque comunista, Ucrania, Rusia y Bielorrusia firmaron un acuerdo de independencia. En este caso, Ucrania quedó pues independizada de Rusia y con sus fronteras actuales. Justamente en el 94 se firmó un tratado en el que Rusia y Estados Unidos, junto con Ucrania, le pedían a Ucrania que entregara parte de su arsenal nuclear a cambio de que Rusia reconociera los territorios de Ucrania. Esto se mantuvo pues, por literal 20 años, hasta 2014, cuando estalla la revolución del Euromaidán, que fue cuando en Kiev, o en Ucrania, se quitó al gobierno prorruso de Poroshenko, el presidente Poroshenko, que era afín a Moscú. Se fue quitado porque él había pedido una ley que le permitió a Ucrania entrar a la Unión Europea. Entonces, esto causó obviamente un rechazo en la sociedad ucraniana, sobre todo en la sociedad ucraniana más prooccidental, y se quitó del poder a Poroshenko. ¿Qué pasó? Las partes más cercanas a Rusia, es decir, el este de Ucrania, se independizan o se rebelan, por así decirse, para ellos crear unos estados afines a Moscú, prorrusos, por así decirse. Esto funcionó en las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Lograron conquistar o dominar cierta parte del Donbass ucraniano
Sin embargo, hay una guerra que el ejército ucraniano logró recuperar parte de ese territorio y se mantuvo en la cabeza los territorios reconocidos que se reconocieron el lunes. Otro aspecto a tomar en cuenta es que justamente a raíz de esto, Ucrania se empezó a acercar más a Occidente y aparte de la Unión Europea también estaba el ingreso a la OTAN, a la famosa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto era más que nada para pues tener la defensa de la OTAN, que justamente uno de sus artículos es: si atacas a uno de mis países, nos atacas a todos. Entonces también es importante esto. Aquí en este mapa que vemos, que es de las fronteras de la OTAN como estaban durante la Guerra Fría, obviamente se observa todavía la división del bloque del Este. Ucrania no se ve ciertamente porque justamente era parte de la Unión Soviética, pero vemos que la OTAN, estos eran los países originales. Y ahora, si podrías poner el mapa actual de la OTAN, porque justamente también la OTAN juega un papel importante en esto. Justamente esto. Bien, en este mapa se puede observar el avance de la OTAN en estos 30 años, desde 1991. Como pueden ver, se han sumado varios países que antes eran parte del bloque del Este. Entonces, Ucrania estaba en proceso de querer anexarse. Sin embargo, en la OTAN no estaban completamente seguros de si dejarla unirse o no, porque sabían que eso era una línea roja muy marcada para Moscú, para el Kremlin. Entonces, justamente esto también es un problema, que la OTAN quería anexar Ucrania, pero estaban en disputas. Hasta hoy en día que ya muchos dudan si Ucrania se va a poder seguir anexando o si Ucrania ya va a tomar una posición neutral. Entonces, son muchos aspectos. Ahorita, como vemos, pues ya Rusia movió su ficha y a ver qué es lo que le espera a Ucrania. Muchísimas gracias, Samu. Jaime, con respecto a esto, ¿tú qué opinas? Si bien sabemos que el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues tiene muchos intereses, entre ellos el cultural, pero también el político. ¿Qué opinas al respecto? Gracias, Fernando. Mira, coincido totalmente con lo que nos planteaba Samu, pero evidentemente yo creo que nos podríamos remontar muchos siglos atrás de este conflicto inmediato, ¿no? Creo que un antecedente político importante que podemos tener es en este largo siglo XVIII, donde Rusia, este pequeño territorio que apenas está naciendo y siendo visible para el resto de los países europeos, trata de europeizarse. Y entre esas cosas viene todo este fenómeno de la rusificación, ¿no? Que ahorita está también muy de boga con este conflicto, que era este proceso de asimilación de la cultura rusa a todos estos demás territorios que apenas estaban conquistando, con Pedro el Grande, con Catalina y con todos los demás zares. Ahí tenemos un antecedente político, pero incluso tenemos un antecedente cultural mucho más antiguo, que viene posiblemente con la caída de Constantinopla, que es quién se asume la verdadera Roma. Y al asumirse la verdadera Roma, asume la parte del cristianismo ortodoxo y la sede de este cristianismo ortodoxo que se pierde con Constantinopla. Y una de las grandes disputas justamente viene de la capital Kiev, ¿no? De este territorio ucraniano. Luego también tenemos el otro antecedente, que es algo que menciona mucho la historiografía rusa principalmente, que es el invento de Ucrania. Para los rusos, Ucrania no existe. Lo que existe es Kiev. Y lo que hacen los rusos con la consolidación de la Unión Soviética es inventar este territorio. Bueno, es maravilloso cómo los propios rusos interpretan su historia reciente. Entonces, algo que hay que entender es que este conflicto tiene varias vertientes y que estas vertientes, como lo repito anteriormente, no es solamente lo evidente. Lo evidente y nuestra historia moderna nos habla sobre el fenómeno de la OTAN, la consolidación de la URSS y su caída. Pero hay otros antecedentes que también nos permiten explicar esas razones que el propio Putin está enarbolando para justificar el por qué él tiene derecho a esta invasión. Entonces,
creo que antes que nada tenemos que tratar de tomar con cautela estos antecedentes. Hay un filósofo, sociólogo, que es Ralph Dahrendorf, que escribe un libro a principios del siglo, en el 2006, si no mal recuerdo, que justamente lo que plantea es esta idea, el recomienzo de la historia. ¿Cuál es este recomienzo de la historia? La reconstrucción europea. ¿Y cuál es el fenómeno principal de la reconstrucción europea? La caída del muro de Berlín, y que esto luego va a detonar en la guerra de Irak. Si bien el libro está planteado para el fenómeno alemán, tiene muchos planteamientos sobre cómo se va a estar reconstituyendo esta Europa. También otra cosa que hay que apuntar es que Rusia, por lo menos desde el siglo XVIII, que existe como una nación que le hace frente a Europa, evidentemente nunca la han querido reconocer como europea. Es esta Europa rural, esta Europa alejada, esta Europa más oriental que occidentalizada, es una Europa bárbara. Si quisiéramos hacer una comparativa, es esta idea de los atenienses contra los macedonios, ¿no? Esta idea del bárbaro, el griego que comparte lengua, que comparte cultura, que comparte raíces, pero que no nos es cercano, que es esa otra cosa, ese otro. Y eso evidentemente también constituye la forma en la que nosotros, desde nuestro modelo occidentalista, vemos a Rusia. Porque la narrativa de Rusia enemiga no inicia con la Unión Soviética. La idea de Rusia enemiga tiene varios puntos de culminación. Un ejemplo interesante que podría dar es, igual a finales del siglo XVIII, principios del XIX, donde el mayor enemigo para España, para la España americana, es Rusia por Alaska. Tenemos a las otras a los otros imperios consolidándose en América. Tenemos a los franceses en la Luisiana, tenemos a los ingleses en las 13 colonias y en el Caribe. Y para la narrativa española, el enemigo mayor es Rusia, porque el que verdaderamente puede invadir es Rusia desde Alaska. Y tenemos toda esta construcción cartográfica que tratan los españoles de construir la idea de esto es nuestro para evitar que el malo, que es Rusia, venga a invadirnos. Entonces, también aquí tenemos otro problema que tenemos que reflexionar y que invito a reflexionar a la audiencia. Rusia no es el malo de la película, pero tampoco es el bueno de la película. Hay muchas otras cosas que aún nos cuesta trabajo ver. Y lo primero que tenemos que entender e interpretar es tratar de buscar las resoluciones desde el pasado y en la forma en la que abordamos a todos estos países, a estos territorios y a estas naciones, como todas inventadas, porque la nación es un invento humano. La nación no es trascendental a la historia, es un invento, incluso la historia nacional, como lo que defiende Putin, como lo que defiende Ucrania y como lo que han defendido los Estados Unidos. Esas historias nacionales tratan de consolidar una identidad que en sí misma es ficticia, como lo es la nación. Muchísimas gracias, Jaime. Carlos, aquí hay una pregunta del público para ti en especial. ¿Qué opinas con respecto a la posición del presidente de México de no posicionarse ni a favor ni en contra del conflicto? Bueno, estoy tratando justamente de ver también muchas de las participaciones, pero ese en específico no la veo, pero con gusto la respondo. Ya veo por qué decían la parte de las pasiones que se desatan. La verdad es que a veces olvida uno cómo se porta la gente en internet y cómo se aloca a veces, pero son buenas preguntas, pese a todo, o las que son preguntas, y esa es una buena pregunta. Justamente parece que va muy en tono, a pesar de todo, con la gran mayoría de la comunidad internacional, que si bien ha expresado una condena de uno u otro modo, han buscado evitar escalar
esta retórica sobre cómo se está desarrollando más allá de miembros de la OTAN o países de Europa. Ahora, salvo contadas excepciones, por ejemplo, ciertos gestos de Nicaragua, Daniel Ortega, de Cuba o de Venezuela, incluso del Brasil, de Jair Bolsonaro, que es muy cercano, recordamos que hace solo unos días estaba visitando a Vladimir Putin en Moscú, por si se sigue creyendo que de algún modo Vladimir Putin o su gobierno son comunistas, que no lo son ni remotamente, es un gobierno ultraconservador. Pero en general América Latina ha mantenido esta postura de mantener un perfil relativamente bajo. Incluso las muestras de apoyo han sido relativamente discretas. Es exagerar que se están alineando con Rusia. Ahora, a pesar de eso, la política exterior mexicana en esta presidencia ha mantenido cierto tono un poco ambiguo, un poco insustancial, en donde no acaba de definir del todo qué pasa. Parece que es una especie de reminiscencia de la doctrina Estrada, pero la doctrina Estrada tenía un punto en un contexto histórico, que es la Guerra Fría, y este momento de la historia no lo es, por más gente que lo intente interpretar de esa manera. Entonces se vuelve un poco más difuso el saber qué interpretar y qué no, porque no nos movemos bien o mal en un mundo de polos, como a diferencia de lo que mucha gente piensa. Y México no se está moviendo justamente en una dinámica de polos, está manteniéndose relativamente al margen. Recordemos que solamente hace unas horas, durante estas ofensivas sobre la ciudad de Kiev, que mientras hablamos está viviendo, hubo explosiones cerca de la embajada mexicana en Kiev. Y mientras todo esto sucede, es muy confuso mantener la comunicación. Recuerden que lo primero que sucede en un país cuando va a ser invadido es que pierde las vías de comunicación. Es muy difícil mantener el contacto con el personal. Entonces, realmente el saber qué pasa sobre el terreno y cuál es la situación que vive el personal diplomático mexicano en Kiev es un asunto muy delicado. Tiene hasta cierto punto cierto grado de lógica que México no se enfrasque en una guerra de retórica cuando fue uno de los pocos países que decidió mantener a su legación diplomática en Kiev, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces es un asunto del cual tiene muy poco que ganar y en realidad tiene algunas cosas que perder México en estos casos. Y bueno, también habían mencionado sobre el SWIFT. En realidad me parece una excelente pregunta, a pesar del tono un poco agresivo de esta persona, es una muy buena pregunta. Primero tendremos que explicar qué es el SWIFT. Bueno, el SWIFT precisamente se llama el Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication. No está basado en Londres, está basado en Bélgica, de hecho es propiedad de Bélgica, pero la mayor parte de sus interacciones se hacen en Bélgica, incluye a unos 200 países y tiene más de 11,000 instituciones financieras. ¿Y básicamente para qué sirve? Bueno, como su nombre dice, intercambian en transacciones financieras en ese mismo sistema. Más o menos 5 trillones se mueven al día en este sistema. Ahora, si Rusia podría ser expulsada o retirarse, como están diciendo, ninguna. No se maneja a través de países, se maneja a través de instituciones bancarias que están acreditadas en ellas. Lo que sí se podría llegar a suceder, que hasta ahora no se ha hecho, es un paso enorme, no nos equivocamos, es una medida tremendamente agresiva si llegara a suceder, sería quitarle las credenciales a instituciones bancarias y financieras de origen ruso o que negocian con las principales compañías rusas, como por ejemplo algunas compañías bielorrusas lo han hecho. Hasta ahora, el gran paso que sí se ha dado es que se les retiró justamente a los efectivos que se rastrean, llegan a Vladimir Putin y Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Pero ya de eso, hacerlo de una forma masiva, esto es cualitativo más que cuantitativo, es otro paso completamente distinto. Y sí, en efecto, sería un paso tremendo, extraordinario. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? Porque efectivamente romper este tipo de vínculos es mutuamente costoso y muy, muy doloroso para muchos países. Recordemos que muchas de estas interacciones se hacen justamente para sortear muchos de los problemas que ha traído las crisis anteriores, como por ejemplo la devaluación del rublo que ha traído las sanciones, o por ejemplo la devaluación del paladio que está ahorita en este momento viviendo Rusia, y no solamente Rusia, los países que manejan paladio, justamente por el conflicto que tenemos. Romper el último canal, digamos que por puerta trasera, que utilizan para intercambios comerciales las empresas rusas y no solamente las empresas, los ejecutivos, digámoslo así, y funcionarios rusos, sería una medida tan agresiva que hasta ahora se ha buscado evitar, pero podría llegar a pasar, no sería algo tan lejano. Y bueno, buscando no salirme del tono justamente porque es muy importante lo que están diciendo. Justamente hay una narrativa aquí, estoy completamente de acuerdo, de qué es Rusia y dónde es Rusia. Suena un poco extraño decir perdimos a Rusia, que es gigantesca en el mapa,
Pero justamente como señaló Jaime, pues es que hay una dinámica histórica de que tanto Rusia es Rusia, que se expande Rusia. Recordemos que el fin de la Guerra Fría, tal vez porque lo tenemos tan cerca, no nos parece tan evidente, pero y significó una medida de proporciones descomunales. 300 años de expansión rusa hacia el Mar Blanco y el Mar Negro fueron revertidos en un día en el Acuerdo de Belavesa. Al final, muchos de estos ecos de imperios del pasado en estas regiones siguen vivos. Y justamente, como hacen en una pregunta alusión, los medios de comunicación han alimentado estos reclamos históricos que, como muy bien dijo Jaime, son un constructo. El decir qué es Rusia, qué no es Rusia, si los ucranianos son ucranianos o son rusos, o si son, por ejemplo, en su tiempo categorizados como polacos, si están en esta esfera de influencia. Ucrania, por su geografía, ha sido un corredor de imperios históricamente. Y desgraciadamente, también por ello es muy fácil que se busque difuminar qué es su nación, qué nación es la ucraniana, si hay una nación ucraniana para empezar, o qué no lo es. Entendido, muchas gracias, Carlos. Le diste ahora sí que al clavo en esta cuestión de qué tanto Rusia es Rusia. Y siguiendo con esta narrativa, nos preguntan aquí, Esme Bonilla, ¿qué piensan de los medios de comunicación y su manejo con el tema? Samu, si bien sabemos los ataques han sido consecutivos, primero ahora sí que por las fronteras y después por la toma de Kiev y también de esta zona nuclear que era Chernobyl. Aquí nos presentas un mapa al respecto, Samu. Sí, bueno, esto sobre los medios, digo, lamentablemente hoy lo que vende es el sensacionalismo, ¿no? Entonces, los medios van a buscar la manera de atraparte y en cierta medida meterte miedo. Sí, es normal, dadas las circunstancias, pero siento que es lo mejor es informarse, no solo se queden en Twitter, porque en Twitter comparten un montón de cosas, y pues busquen medios, infórmense para que entiendan bien qué es lo que está pasando. Sí, este mapa es de lo que se muestra la forma en que se más o menos está haciendo la invasión de Rusia. Eh, Muchos esperaban que solamente fuera a través de un frente, al final fue pues literalmente desde todos lados, fue desde el norte, desde el este y desde el sur. Los videos que vimos el jueves y la noche del miércoles, pues sí nos mostraron un ataque de manual, básicamente descabezar al ejército ucraniano, ataques de precisión contra infraestructura militar ucraniana y todo. Hasta ahorita lo que se ha visto es que los rusos avanzan, pero no han avanzado tan potente, no han avanzado con la velocidad que se esperaba. Digo, el ejército ucraniano ha tenido derrotas, sí, pero ha demostrado también que le ha influido muchas bajas al ejército ruso. Obviamente, lo que más llamó la atención de todos fue que los rusos tomaran Chernobyl, que se dirigían hacia la ciudad de Chernobyl. Muchos se preguntarán por qué, y es más que nada porque es una ruta hacia la capital de Kiev. Entonces, y también en cierta medida era como importante que controlaran la central nuclear, porque cualquier cosa que que se hiciera en esa central nuclear podría afectar a todos los lados, ¿no? O sea, no solo o sea, entonces puede ser eso una estrategia, ¿no? Hasta ahorita, pues, como se ve en el avance ruso, pues es desde el norte, que es directo hacia Kiev. Desde el este, pues la principal ciudad que quieren tomar es Kharkov, o bueno, Yarkov, como se dice en español. Y justamente aquí es donde están las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que también se han reportado avances desde ahí. Y la parte sur es la de Crimea, que también es importante porque si Rusia logra tomar la ciudad de Odessa y tomar la ciudad de Mariupol, prácticamente deja a Ucrania sin acceso al Mar Negro. Y esto es importante porque el conflicto militar ruso, a pesar de toda esta parte histórica que se ha dado por Vladimir Putin y se ha explicado en los medios de comunicación, también tiene una parte geopolítica, porque Ucrania, como bien dicen, ha sido la entrada de imperios. Digo, se sabe que Napoleón entró por esa zona y Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Ucrania fue importante. La mayoría de los avances perpetrados por los nazis fueron a través de Ucrania. Entonces, Ucrania es un país importante en cuanto a la geopolítica. Lo que puede pasar es que Rusia no creo que se quede con toda Ucrania, porque a fin de cuentas es un costo económico enorme y Rusia ahorita no está para eso. Lo que puede pasar es que crea un estado satélite, un estado títere en Kiev, o quite ciertas partes de Ucrania y se las anexe o cree repúblicas títere como Donetsk y Lugansk para así tener un colchón contra Occidente, ¿no?
Entonces, esto estará por verse. Como bien sabemos, ahorita en Kiev se está librando una batalla terrible. Hasta ahorita los ucranianos han resistido, pero se sabe que los rusos están lanzando todo su poder militar en esa zona, porque si cae Kiev, puede que caiga el gobierno ucraniano y eso ya significaría hacer negociaciones. Gracias, Samu. Y continuando con esto, nos llegaba la noticia por ahí de las 4:50 de la tarde del día jueves que había vuelos sobre Taiwán. Y esto es alarmante también, de lo cual nos pregunta José Mora. Jaime, si nos puedes contestar la pregunta, ¿ve este acontecimiento como un ejemplo de lo que pasará con Taiwán con la política de la reunificación china? Gracias, Fernando. Y contestando un poco a José su pregunta, yo creo que posiblemente estamos adelantados para responder esto, pero algo que mencionaba muy importante, Carlos, es estos ecos de imperio. Esta idea de estos territorios que en algún momento se fragmentaron y que hoy tenemos que reconstruir, reconstituir. Lo que está haciendo Rusia es marcar ese precedente que le va a permitir a otras naciones como China tratar de irse a la conquista de estos territorios que desde su narrativa histórica fueron robados, fueron saqueados, fueron condenados a alejarse de su verdadera patria y de su verdadera nación. Evidentemente también está el tema geopolítico, como bien dice Samu, en esta parte. Taiwán no es cualquier isla, no es cualquier espacio para cualquiera que la desee tomar, ¿no? Desgraciadamente no la tenemos en mapas, pero evidentemente lo que posiblemente suceda es que si haya intentos chinos por tratar de recuperar Taiwán. Ahora, evidentemente, tendríamos que preguntarnos si China tiene la capacidad para la recuperación de Taiwán. Porque algo que también es muy evidente es que Taiwán no es Ucrania. Y esto hay que hacer un precedente importante, ¿no? Taiwán y su importancia económica, desgraciadamente, es más importante económicamente Taiwán que Ucrania. Entonces, en esta narrativa, seguramente si China sí trata de recuperar a Taiwán, ahí se habría una movilización mayor que lo que estamos viendo con Ucrania. Esa sería mi respuesta para José, ¿no? Entonces, posiblemente sí lo hagan, pero posiblemente no se arriesguen y solamente están aprovechando el momento para hacer eco a este movimiento ruso, ¿no? Los rusos pueden, nosotros también. Pero de eso a que lo intenten es poco probable. Podemos manejar los 60-40 si queremos ser verosímiles. Muchísimas gracias, Jaime. Aquí va a entrar una pregunta quizás que a la mayoría del público quizás disguste y a otra pues también le intriga. Carlos, en todo caso, si Ucrania llegase a anexarse como tal a territorio ruso, ¿qué pasaría con la política exterior de Rusia y cómo se manejaría con Europa? Bueno, esa es una sensacional pregunta, es una porque es lo que hemos tratado de descifrar frenéticamente muchos especialistas a lo largo de estas horas. Primero porque intentamos leer que esa fue una pregunta anterior, ¿qué papel tienen los medios de comunicación? Un papel importantísimo. Primero moldean las ideas de cómo esta narrativa va cobrando forma y finalmente las guerras se justifican para esta narrativa y también nos dan una buena idea de cómo se transmiten los planes, que si bien tal vez Vladimir Putin no va y nos va a decir esto es lo que pienso de esto, sí podemos interpretar a lo largo de su lenguaje qué intenciones puede haber de sus acciones. Y justamente, como excelentemente dijeron, porque es un análisis impecable, justamente parece que entre más tiempo haya presencia rusa en territorio ucraniano, que no nos engañemos, una cosa es que el ejército ruso haya cubierto una gran cantidad de territorio en muy poco tiempo y otra que Ucrania es un país pequeño, es descomunalmente grande. Ucrania es más grande que Francia, por poner un ejemplo en comparativa. Y Ucrania tiene una población también bastante grande.
Esto es proporcional al peligro que puede recibir el ejército ruso en cuanto más tiempo permanezca en este territorio. Porque un ejército, pese a todo, sigue siendo una cosa muy frágil. Tiene que suministrarse, tiene que convivir con la población ocupada, tiene que convivir con la infraestructura que bien o mal está dañada o está administrada. Y ese es el verdadero peligro que vivirían las Fuerzas Armadas rusas, que es prolongar su estadía, porque no es lo mismo vencer a un ejército ucraniano que lleva años con material derruido, con una crisis económica muy fuerte que bien o mal le ha pegado bastante y no se ha logrado recuperar, que encontrarse una población hostil que va a utilizar todos sus medios para tratar de, por lo menos si no expulsar, hacer la forma más difícil posible al ocupante el permanecer. ¿Qué podría pasar? Pues por la propia narrativa de Vladimir Putin, de, en sus palabras, buscar desnazificar a Ucrania, al gobierno ucraniano dirigido por un descendiente de víctimas del Holocausto, pero estas son sus palabras, parece que se trata justamente de un cambio de gobierno. Ahora, el descartar cambios territoriales tampoco también es muy pronto para ello. Ambas cosas son perfectamente compatibles, el mantener un gobierno ucraniano afín a Moscú, el quitarle territorio, el reconocer o expandir otras partes del territorio ucraniano independientes, como ya vemos que es un hecho con Lugansk y Donetsk. Todas esas partes son perfectamente compatibles. Incluso si recordamos las narrativas que utilizó Vladimir Putin en los días pasados, llegó a cortejar al gobierno de Eslovaquia, de Polonia y de Hungría, con territorios, y de Rumania, perdón, que históricamente habían pertenecido a estos países. Y la posibilidad incluso de repartir territorios, sobre todo en la parte oeste de Ucrania, como por ejemplo la Rutenia subcarpática, históricamente había sido parte de Checoslovaquia hasta la Segunda Guerra Mundial, o la provincia de Galicia, que había sido de la República Polaca. En fin, finalmente, ¿qué pueda pasar con Polonia? Todas estas opciones en realidad, todas las podemos ver sobre la mesa. Eso es que lo que probablemente lo hace tan peligroso, que un país está completamente a merced de lo que otro gobierno decida, qué va a pasar con su territorio, con su población. Esto, a efectos prácticos, lo que significa es algo que en una generación de europeos no había visto, y es el fin de la larga paz europea, con el fin de la Guerra Fría. Este periodo, para bien o para mal, se acabó la noche del 23 de febrero, y lo que sigue es impredecible. ¿Por qué? Porque los demás países de Europa Oriental están observando, no solamente son países de otras partes de Asia. Finlandia está observando, los países bálticos están observando, Polonia está observando, Rumania, Bulgaria, Turquía, incluso Georgia, que está del otro lado, Suecia. Y lo que va a terminar haciendo es que va a terminar empujando a dos países que ya tienen una presión pública muy fuerte, que es Finlandia y Suecia, para unirse a la OTAN. Estos dos países son parlamentarios, uno es república y otro es monarquía, pero los dos tienen un peso descomunal, lo que la población desee, porque es un modelo parlamentario. Y si terminan uniendo a la OTAN, va a significar que el mar Báltico, a efectos prácticos, va a ser un mar de la OTAN. Y el presupuesto militar ruso para contrarrestar a esto se va a disparar. Rusia va a tener muchos más frentes potenciales en los cuales gastar, y la economía rusa difícilmente va a poder mantener esto, porque pese a la fuerza militar que tiene Rusia, económicamente no tiene el peso que podría mantenerse. Es la mitad del tamaño de su economía de la de Italia, que tiene la mitad de población. Esto nos lleva a un cuento de nunca acabar, porque recordemos que si algo terminó colapsando a la propia URSS fue el gasto económico que suponía su propio ejército. Y es algo que también Estados Unidos tiene como una crisis endémica. Al final, este militarismo va a ser mucho más difícil para todos los involucrados en resolver sus problemas en otros medios. Muchísimas gracias, Carlos. Samuel, como bien nos lo dijo Carlos, va a ser ya un mar de la OTAN, ya no como se tiene contemplado. ¿Qué opinas al respecto, Samuel? Pues no sé, digo, es muy impredecible porque sí, digo, Suecia y Finlandia van a ver si quieren unirse a la OTAN o no. Yo personalmente lo dudo a un corto plazo, porque ahorita el riesgo es muy alto, ¿no? Digo, ahorita arriesgarse en hacer enojar más a Rusia es un riesgo, ¿no? Y Finlandia y Suecia han demostrado que incluso siendo neutrales pueden mantenerse pues bien, o sea, sin depender tanto de Europa, sin depender tanto de la protección estadounidense, ¿no? Otra cosa a tomar en cuenta es que sí, justamente a Rusia no le conviene abrir más frentes
con la OTAN. Simplemente por el gasto económico que implica. Digo, ahorita lo estamos viendo, de hecho, justamente, el gasto ahorita en la invasión de Ucrania va a ser altísimo, y también ya se están dando reportes de que varias columnas rusas se están quedando sin combustible. Entonces, obviamente Rusia lo que creo que va a querer hacer es simplemente crearse volver a estar en la mesa de negociación como era la antigua Unión Soviética antes de su colapso, ¿no? O sea, ponerse en la mesa y decir, yo soy Rusia y no quiero que te metas conmigo. Igual, justamente, Estados Unidos tampoco está económicamente bien para meterse en un conflicto. O sea, lo vimos ahorita el año pasado en Afganistán, la salida que recordó mucho a Vietnam. O sea, Estados Unidos tampoco es que quiera meterse más en Europa. Ahorita ya están mirando al Pacífico, están mirando hacia el Pacífico, porque China es una amenaza. A diferencia de Rusia, China sí es una potencial amenaza para la hegemonía estadounidense, porque si algo caracterizó a Estados Unidos es su impacto cultural, económico y militar. Y China está logrando eso. O sea, Rusia ahorita es solamente una potencia militar. Entonces, entonces Estados Unidos también, la respuesta que dio, pues fue bastante precautelosa, porque pues, no quiere meterse con Rusia, saben las consecuencias que hay de meterse con Rusia, y también Europa no quiere meterse con Rusia. Lo que hizo Rusia fue decirle a los europeos, justamente lo que comentábamos hace unos minutos, que, oigan, trátenme bien, soy Rusia, o sea, no me traten mal, yo soy importante para ustedes y ustedes son importantes para mí. Puede que la estrategia haya sido mala, sí, lo fue, pero es eso, o sea, Rusia no creo que quiera, o sea, no quiere que Suecia y Finlandia estén en la OTAN, pero tampoco creo que Suecia y Finlandia se vayan a arriesgar a un corto plazo en meterse a la OTAN. O sea, es un riesgo político muy grande, que ya lo estamos viendo. Muchísimas gracias, Samuel. Jaime, ¿tú qué opinas al respecto? Pues coincido totalmente con lo que dicen mis compañeros, y tal vez lo que estamos experimentando en estos momentos es justamente la crisis de este militarismo exacerbado que tiene una crecida desde la Primera Guerra Mundial, que se intensifica con la Segunda y se trata de consolidar y cuajar con la Guerra Fría, ¿no? Esta Guerra Fría, esta guerra trivia, esta guerra caliente y luego guerra que desaparece, pero que curiosamente, entre toda esa desaparición que trae la caída de la Unión Soviética, no desaparece esta organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, esta idea presente de que el enemigo sigue vigente, ahí está. Y tal vez lo que está demostrando Putin es esto de Europa y la parte oriental de Europa no se puede ingresar a la OTAN, no puede consolidarse como parte europea, porque sigue teniendo estos vestigios simbólicos que la propia OTAN sigue teniendo en su narrativa. Es decir, la OTAN sigue manteniendo este gran enemigo que es Rusia. Y que curiosamente, la propia OTAN tenía esta confusión. Rusia no era la Unión Soviética, Rusia era parte de la Unión Soviética. Y hoy igual seguimos teniendo esa confusión. Rusia no es la Federación Rusa. No, es algo mucho más complejo, es una estructura de varias incongruencias en sí misma, de varias problemáticas. Y evidentemente también lo que estamos viendo es que Rusia no puede sostener un conflicto mayor. Por eso también le urge tomar la capital de Ucrania. Porque justo como ya lo mencionaron anteriormente, estamos viendo los problemas de desabasto. Tampoco tenemos este proceso industrial que tuvo también muchas complicaciones durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, tal vez es Rusia, la Unión Soviética, o como le queremos llamar a este territorio, nunca estuvo fuera de la mesa de negociación. La única diferencia que vemos hoy es que hoy su posición en la mesa de negociación es que dejó de ser un posible aliado a volverse de nuevo este enemigo exacerbado. Todo este proceso que se fue consolidando desde los 90, tratar de negociar, tratar de volver a tener un periodo de pacificación, tratar de tener una respuesta menos violenta, pues evidentemente no funcionó, ¿no? Porque posiblemente la propia narrativa de mantener a la OTAN
fue lo que permitió también que esto explotara, ¿no? Y Putin se volviera de nuevo, representando a Rusia, este enemigo en común. Y creo que aún nos quedan muchas cosas por ver. Esto no ha acabado. Posiblemente, como bien ya lo decían anteriormente, lo que va a pasar es que se van a dividir y se van a crear nuevas repúblicas dentro del territorio ucraniano, o la propia Rusia va a tratar de asumir parte del territorio, o lo va a sacar como ya lo hizo, lo anunció, invitando a los demás países que en algún momento tuvieron alguna propiedad del actual territorio de Ucrania a que vengan a recuperar. Entonces, lo que estamos viendo es ese fin de ese militarismo. Y creo que la mayor representación de ello es que la respuesta de la población ya no es tomar postura de ir a luchar, la población internacional, de vamos a luchar o defender, o que se justifique la entrada de otras naciones, sino que ahora la narrativa es condenar. Y eso sí marca un precedente importante, a diferencia de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y posiblemente en la crisis de los misiles, que es lo que tenemos más fresco. Entonces, aún nos queda mucho. Así es, Jaime. Y sí, como bien dices, nos queda mucho y aún no podemos asegurar nada. Por eso la pregunta que le hacía Carlos, ¿qué podría pasar? Pero esto puede modificar conforme a los eventos que podamos seguir a los transcursos de estos futuros meses. Inclusive hay que esperar al finalizar el año cómo terminen estas situaciones, porque si bien las guerras no se ganan ni se pierden en un día o dos, entonces hay que darle tiempo para poder nosotros opinar. Pues bueno, llegamos al final de este noticiero, Noticias H. Esperemos que les haya gustado a cada uno de nuestros espectadores. Gracias por su compañía. Saludos especiales a quienes nos comentaron, a Joyce García, que nos saluda desde el Brasil, José Mora, Gloria Marín, Esmeralda Bonilla, y también, por supuesto, a Denis Montalbán. Ahí nos estaremos viendo cada fin de mes en este noticiero. ¿Algo que gusten añadir en su participación antes de irnos? Empezamos contigo, Carlos. Bueno, hay algo que mencionaron que es sumamente importante, que dijeron, y es que justamente China está viendo qué está pasando, principalmente porque justamente aquí hablamos de narrativas, y hay una narrativa que no podemos dejar atrás, que es justamente el Zhonghuan Minsu, la identidad de la nación china. Y curiosamente esto no es chino, esto viene de los Qing cuando conquistan China, pero se puede extrapolar a por qué China tiene conflictos fronterizos con todos sus vecinos. Finalmente, también Taiwán va a ser una prueba, y como dijeron, Taiwán no es Ucrania, Ucrania es plana, Taiwán es un terreno sumamente complejo con una dinámica antiaérea de acceso sumamente sofisticada, pero sí están tanteando cómo el experimento en Ucrania puede resultar para Taiwán. Ahora, también hay algo que siento que es muy importante, que el público pueda diferenciar, y es que los intereses de Rusia no necesariamente son los de China. Recordemos que China tiene un interés comercial en Europa, tal vez sí tiene uno militar en el Pacífico, pero no en Europa. Y el estirar qué tanto pueden converger sus intereses puede incluso llevar a distancias. Habremos que observar. Eso sería con lo que yo cerraría. Muchísimas gracias, Jaime. Pues yo tratando de contestar este maravilloso comentario que nos hace Joyce García desde Brasil, si no mal recuerdo, es muy interesante porque aquí lo que estamos viendo es esta narrativa imperialista con toda la expresión de la palabra, esta idea de un territorio, una nación autónoma que requiere naciones de protección, porque estas naciones de protección son las que le permiten actuar frente a los enemigos. Ucrania, el simbolismo de Ucrania que tiene Rusia, creo que lo exponía muy bien Vladimir Putin, ¿no? Ucrania es para Rusia lo que México para Estados Unidos. Es este territorio donde no importa que lo invadan, que lo agredan, que lo ataquen, porque es nuestro colchoncito de seguridad. Entonces, lo que quiere Putin es que la Unión Europea, la OTAN y el propio Estados Unidos no se metan con ese territorio. Entonces, sí podríamos entenderlo como una extensión de la Guerra Fría. Como bien lo dice, algo de aguas más cálidas, porque lo que quiere es evitar que estos territorios colchón que tenía no se los vaya a llevar la OTAN, porque si no queda indefenso en esta narrativa.
porque en la narrativa imperial que enarbolan Inglaterra, China, Rusia y Estados Unidos, requieren todos estos territorios ejes, estos territorios de protección, para evitar que esto más colapse, ¿no? Que alguien pueda invadir tan fácil su territorio. Entonces, no es solamente el conquistar territorio por conquistar, es poner esa barrera de contención para evitar que alguien los ataque. Pero como ya lo mencionamos anteriormente, eso era una política armamentística y militar que en la actualidad ya estamos viendo que tiene sus problemas y que la gente y que la sociedad de a pie, incluso varias camarillas de la política, tampoco quieren y tampoco gustan, ¿no? Entonces estamos en esta transición, que tal vez es una transición que no se acabó de cerrar con la caída del muro de Berlín. Y eso tal vez es la respuesta. La caída del muro de Berlín es un fenómeno que no cerró este conflicto entre Oriente y Occidente, que tiene una antigüedad, bueno, bárbara. Hasta Heródoto lo menciona, ¿no? Y es el padre de la historia que escribió hace muchos años. Entonces, es un problema que sigue vigente y que tal vez en la actualidad lo que nos compete es quitarnos esas narrativas, orientalismos y occidentalismos, peleando por el dominio de un territorio, de un gobierno o del mundo. Muchísimas gracias, Jaime. Samuel. Pues igual retomo lo que dice tanto Jaime como Carlos. Pues sí, estamos viendo algo que pues no se cerró del todo bien en el 91, que esperamos que se cierre pronto y que en cierta medida ambas partes se sienten a negociar, porque ambos se necesitan, seamos sinceros. Rusia necesita de Europa y Europa necesita de Rusia. Ahorita vemos todo negro por las acciones militares, por las acciones que se están tomando, pero justamente esta respuesta que vimos de sanciones y no atacar militarmente nos refleja que todavía hay una oportunidad para el diálogo. Esperemos que así sea. Sobre lo de China, pues sí lo mencionas bastante bien. Digo, el conflicto entre Taiwán y China es muy diferente al de Ucrania, ¿no? Taiwán lleva 70 años preparándose para una invasión china, y China igual, a ella quiere más hacer negocios que ser una potencia militar. Tal vez en el Pacífico sí. Y sobre los estados colchón, pues sí, es lo mismo. Digo, la línea roja, por ejemplo, de Estados Unidos fue Cuba. Cuba en el 62 fue su línea roja. En este caso, la línea roja de Rusia fue Ucrania. Y ya vimos lo que hizo. Entonces, estas líneas rojas se están marcando justamente para evitar una confrontación e intentar buscar una negociación. Entonces, algo que sí quiero dejar en claro es que infórmense bastante bien. No caigan en sensacionalismos, que lo vimos en Twitter. Empezaron a salir de la Tercera Guerra Mundial y todo este rollo. Entiendo el miedo, yo también, soy sincero, tengo miedo también, pero no nos dejemos llevar por por este temor, porque siendo sinceros, ambas partes saben lo que pierden. Entonces, algo que sí es decirles que infórmense, busquen sus fuentes y háganse una opinión, y sobre todo también pidan porque esto acabe rápido. Muchísimas gracias. Nos despedimos con esta reflexión que juntos hemos armado. Hay que informarnos bien, hay que buscar unas fuentes de información veraces y eficientes. No todo lo que se escribe en redes sociales o no todo lo que se empieza a publicar es verdadero. Les hemos recopilado la información que ha salido a través de la semana, la perspectiva histórica, antecedentes y el contexto actual, y posiblemente un escenario del cual Carlos nos estaba planteando. Entonces, hay que tener en cuenta que los futuros días van a haber movimientos que puedan cambiar el rumbo de la historia. Sin embargo, esto atañe y afecta no solo a uno o dos países, sino es una situación global que pueda alcanzar a todos. Nosotros nos despedimos, somos Historia para Todos, noticiero Noticias H, del contexto al hecho. Los dejamos con nuestro video. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión. Сибирь принадлежит вся России. No es justo que toda Siberia pertenezca a Rusia, con sus incalculables recursos. ¿Cómo que no es justo? Es decir, quitar Texas a México es justo, y lo que nosotros gestionemos en nuestra propia tierra es injusto. Es necesario repartirlo y después, en cuanto arranquen los dientes y las uñas, entonces el oso ya no será necesario, y después harán un espantajo con él.